Muy bien. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Quiero compartirles en primera instancia en esta mañana la lectura. Capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, que es el que nos está ocupando estos domingos. Dice así en el nombre del Señor Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. A los que habían sido enviados, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien ve descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido, ¿qué quiere decir? Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a pasar a el capítulo, pero ya debidamente explicado hasta donde más podamos en esta mañana. La manera de introducción, ustedes han oído la palabra triaje o triaje, lo que usan en los hospitales y clínicas, el famoso triaje, triage, bueno, triage. Eso sirve es para determinar la prioridad en un paciente y ver si el paciente amerita o no una intervención inmediata, si su herida es de gravedad o puede esperar un poco más. Entonces eso lo hacen los que primeramente pueden verlo así a simple vista o luego a través de un examen. En estos tiempos es muy trascendental que nosotros entendamos que hay dentro de nuestro interés y la necesidad que tenemos como hijos de Dios, atender a darle prelación sin afectación a las otras cosas, pero darle prioridad a las doctrinas centrales de la fe. ¿Eso? Son llamadas doctrinas teológicas de primer orden. Dentro de estas doctrinas teológicas de primer orden está precisamente el tema del verbo hecho carne. O sea, que nosotros como hijos de Dios entendamos conforme a las Escrituras y guiados por el Espíritu Santo, que verdaderamente, conforme a las Escrituras, Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Es trascendental para nuestra fe, para nuestra salvación. Luego habrá doctrinas teológicas de segundo orden y de tercer orden. De eso no vamos a hablar, pero de primer orden, dentro de primer orden está, como lo trabajamos ayer también, las Sagradas Escrituras, la preponderancia, la trascendencia de las Sagradas Escrituras. Son doctrinas de primer orden, así como el creer que Dios es uno y existen tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Entonces, por eso es muy trascendental este tema, que es de primer orden y es vital para nuestra fe, para nuestra salvación. Entonces, el domingo pasado habíamos dejado en el versículo 5, habíamos hablado de los primeros 5 versículos. Y hoy vamos a continuar desde el versículo 6 en adelante. Discipulados según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 18. Recordemos entonces el objetivo nuevamente, para que lo tengamos presente, es que toda persona a la que se le ministre el Evangelio tenga vida eterna y goce de la comunión con el Padre y con su Hijo nuestro Señor Jesucristo,
guiada por el Espíritu Santo, como corresponde a hijos e hijas de Dios, para hacer siempre lo que a Él le agrada. Entonces, eso es lo que buscamos con estas enseñanzas de los domingos, conforme el Evangelio. La metodología que usamos entonces es el estudio. Se propone leer y exponer capítulo por capítulo el Evangelio de Juan, para que conforme al Evangelio la persona crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que creyendo tenga vida en su nombre. Porque ese es el propósito del Evangelio de Juan. ¿Sí? Él lo escribe de una manera simple. Y aunque use la palabra simple, no quiere decir que es un evangelio simplón, sino que fue escrito a los discípulos de Jesús que no eran judíos. Y él les escribe en un lenguaje que ellos lo van a entender completamente. De hecho, una de las cosas que es bastante trascendental dentro de lo que es la lectura y estudio de la palabra de Dios es que lo concerniente a lo que corresponde a las doctrinas de primer orden de la fe que tienen que ver con la vida eterna, Dios las dejó de manera clara para todos, de manera clara para todos. Todos la podemos entender y comprender y vivir, ¿sí? No están encriptadas, ¿sí? Ni reservadas para un selecto grupo de personas, ni para un individuo en particular. Están expuestas claramente ahí, ¿sí? Entonces, escrito está, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en este caso en el Evangelio de Juan, pero estas han escrito para que creáis. ¿Sí? O sea, que cada capítulo que avancemos, cada domingo, eso va a ser el propósito, no va a ser diferente. Es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es. Juan 20, 30 al 31. De igual manera, el estudio del Evangelio de Juan nos permite conocer el testimonio que el Señor Jesucristo dio acerca del Padre, con lo cual se podrá también tener vida eterna. O sea que no solamente el apóstol Juan no solamente nos va a dar a conocer al Hijo de Dios, sino que el Hijo de Dios a su vez nos va a dar a conocer al Padre para que tengamos vida eterna. Escrito está, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Juan 17:3. De esta manera comenzamos nuestro estudio para el discipulado según el Evangelio de Juan. Ahora, hay una cosa que he querido dejar ir plasmándola. Juan, como les decía, escribió entonces para convencer a sus lectores. Si usted está leyendo el Evangelio de Juan, tiene la necesidad, como lo dijo Jesús, si tiene sed, el que tenga sed, venga a mí, ¿qué? Y beban. ¿Sí? El que tenga sed, venga a mí y beban. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Y dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Entonces, cuando alguien está leyendo Juan, ¿sí? Cuando alguien está leyendo Juan, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? A través del mismo Evangelio, va a ¿qué? A convencer de la verdadera identidad de Jesús como Dios hombre encarnado. Por eso él comienza en el primer capítulo diciendo, de los versículos 1, 2, 3 al 5, bueno, él es en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es una verdad trascendental para la salvación. Y luego lo presenta, bueno, es que el verbo fue hecho carne. Y luego en su encarnación, bueno, padeció, murió, fue sepultado y resucitado al tercer día. Y él es el Señor. Entonces, el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribe entonces para que nosotros tengamos claridad sobre esto, sobre la verdadera identidad de Jesús como Dios hombre encarnado, cuyas naturalezas divina y humana estaban perfectamente unidas en una persona, quien era el Cristo o Mesías. Recordemos lo que dice Natanael, o bueno, le dicen a Felipe, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo.
profetizado y salvador del mundo. Ese es el propósito. Entonces, teniendo en cuenta el propósito del evangelio, es para que creamos que que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida en su nombre. Vamos a creer entonces todo el testimonio que el apóstol Juan nos da, y cada capítulo tenemos que llevarle entonces a ese propósito. Cada capítulo que vamos leyendo, vamos a irlo llevando a ese propósito, porque ese es el fin del libro. No nos deja que nosotros le pongamos un fin o un propósito ajeno a ese, ¿sí? Y es conservar esto. Esto es trascendental para nuestra salvación. Es trascendental. Preservar la verdadera identidad de Jesús como Dios hombre. Esa es. Y en su encarnación, creer que esas dos naturalezas, la humana y la divina, estuvieron ahí perfectamente unidas en una sola persona. No cambiar eso, no alterar eso. Ahora, el evangelio se enfoca tres cosas. Jesús como el verbo, el Mesías y el Hijo de Dios. Por eso es para que creáis que Él es el Hijo de Dios. Segundo, Él trae la dádiva de salvación a la humanidad. Él trae la... Y tercera, que Él, ¿quién va a recibir o rechazar el ofrecimiento de esta salvación? Porque aquí también entra otro aspecto muy trascendental. ¿Cuál es? Hay que sujetarnos a lo que Dios mismo establece como condición dentro del plan de la redención para nuestra salvación, para llegar a ser hijos de Dios. Y a lo largo de las escrituras, y en este evangelio de Juan en particular, enfatiza la necesidad de creer. O sea, Él, de tal manera, envió Dios a su Hijo al mundo, ¿sí? ¿Sí? Y lo entrega por todos nosotros, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, por eso es que cuando le preguntan al Señor Jesús, le dicen, ¿qué obra hemos de hacer? ¿Qué obra hemos de hacer? Y Él les dice, esta es la obra de Dios, que creáis. Entonces Dios envía a su Hijo, Él nos da nos presenta mediante su Hijo su propósito de que nosotros seamos hijos de Él. Por eso también dice en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que cuando se recibe a Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero si le recibimos. Entonces, bueno, oímos de Él, creemos en Él, le recibimos, nos unimos a Él, y entonces en esto de ser uno en un solo espíritu con Él, es que somos hechos hijos de Dios. Pero es Dios, ¿cuál es la condición de Dios? Sí pone una. Efesios dice que por fe, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y eso no de vosotros, pues es donde Dios dice, por fe. Pero Él nos pone entonces esa condición, que creamos. Entonces, en esa condición usted y yo decidimos si recibimos o rechazamos el testimonio que el Padre y el Hijo nos dan acerca de la vida eterna juntamente con el Espíritu Santo. Que recordemos que tres son los que dan testimonio de la vida eterna en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y el testimonio de ellos tres concuerdan también. Entonces, uno o lo recibe o lo rechaza. ¿Sí? Todo Dios lo da de manera gratuita, pero la condición, como dijo Jesús, arrepentidos y creer en el Evangelio. Entonces ahí está
el enfoque de este evangelio es Jesús el Verbo, el Mesías y el Hijo de Dios, y quien trae la dádiva de salvación a la humanidad, quien va a recibir o va a rechazar el ofrecimiento. Entonces, otro aspecto que quise dejar plasmado acá es el evangelio de Juan se centra entonces en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, comenzando con una eterna deidad. Usted lo puede anotar ahí, capítulo 1, versículo 1 al 3. Ahí está. Entonces, luego Juan describe la encarnación de Cristo como el Dios hombre perfecto. Ahí estamos, capítulo 1, versículos 4 al 14. Y luego entonces su confirmación por el testimonio de Juan Bautista. Es capítulo 1, versículo 15 al 34. Ahí está entonces el propósito del Evangelio de Juan, enfatizando bastante en este primer capítulo, que de hecho es, si usted lo lee con detenimiento, con juicio, como debe ser, usted va a encontrar allí una de las, yo lo considero a mi juicio, una de los mejores capítulos donde le van a presentar a la persona de Cristo, ¿sí? Lo presentan. Es el capítulo por eso decía que puede ser utilizado para evangelizar con detalle. ¿Por qué? Porque le hace una excelente presentación de la persona de Cristo. No solo dice, lo presenta, bueno, él era el Verbo, sino que luego lo presenta, ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también lo presenta como el Mesías, lo presenta como el Cristo, lo presenta como el Hijo de Dios, ¿sí? Él lo está presentando de muchas maneras. Es una gran presentación que hace este capítulo acerca de la persona de Jesucristo, comenzando entonces desde su eterna deidad y afirmándolo y viendo los frutos del testimonio que Juan hace acerca de él. Porque una cosa que también uno debe considerar aquí, que es bastante trascendental para el desarrollo de la obra, es el trabajo de Juan. Una vez que él hizo su trabajo de preparar el corazón del pueblo, de tener unos discípulos, él dice, bueno, ahora he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien los va a bautizar en el Espíritu. Ahora, si lo recibe, lo bautiza en el Espíritu. Si lo rechaza, lo va a bautizar en fuego. ¿Sí? Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. No porque Dios tenga siempre esa disposición de estar airado con el hombre. Él mismo dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Él estableció un día en el cual juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres. Pero no tenemos que pensar entonces extremadamente en que, sí, las escrituras mencionan en el Antiguo Testamento que Dios está airado con el impío todos los días. Pero por eso mismo, la revelación que nos trae el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es la provisión de Dios para apaciguar la ira de Dios, porque Jesús es la provisión, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y esa palabra propiciación tiene que ver con algo que se hacía en el tabernáculo, más exactamente en el lugar santísimo, por medio de la sangre del Cordero de la expiación, era apaciguar la ira de Dios sobre Israel, sobre el pueblo. Pues sí, Dios está airado con el hombre, pero ha presentado a su Hijo y lo ha dado y lo ha dado en sacrificio por todos nosotros. El sacrificio de Cristo, la sangre derramada por él, apacigua la ira de Dios sobre nosotros. Sí, Dios es amor, pero también es un Dios de juicio. Pero para eso envió a Jesús, para ser el mediador entre Dios y los hombres. Y entonces, por eso Juan expresaba eso. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, bautiza en Espíritu Santo, nos constituye hijos de Dios a los que creen. Los que no creen, pues los va a bautizar en el fuego. ¿Sí? Ahora, entrándonos al capítulo y sus versículos, quiero hacerlo de una manera muy sencilla. Juan, capítulo 1, versículos 6 al 18 dice, el verbo hecho carne. Recordemos que esa va a ser lo que ocupa el primer capítulo. El verbo hecho carne. Eso es lo que ocupa
ese primer capítulo. Entonces dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Veamos lo que mismo dice el Espíritu Santo aquí acerca de Juan. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Véanlo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la luz. Recordemos que cuando hablamos en los primeros 5 capítulos, el domingo pasado, nos referimos a que la luz, pues es Cristo mismo. O la luz es la vida misma. Cuando hablamos de vida y cuando hablamos de luz, pues está refiriéndose a una misma persona, a la persona de Cristo. ¿Sí? Y bueno, si ya usted quiere ampliar esto en cuanto a la vida y la luz, usted podrá ver, bueno, la luz es lo que manifiesta todas las cosas, ¿sí? Y entonces Jesús, la luz del mundo, Jesús como luz, primordialmente va a dar es vida. Y luego a través de su doctrina, a través de su enseñanza, Él está declarando todas las cosas, colocando de manifiesto todas las cosas, dando a conocer todas las cosas. Pero primordialmente, en primera instancia, está la luz como vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. ¿Cierto? Luego dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Juan vino a dar testimonio precisamente de ese propósito de Dios a través de Jesús. Ahí está nuevamente, como hemos estado hablando esta mañana ya, el que, la condición, a fin de que todos creyesen por él. Y leyendo el capítulo 4 de Juan, cuando habla acerca de que Jesús habló a la mujer samaritana, es muy trascendental, en este caso, el testimonio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el testimonio de Juan y el testimonio de la mujer samaritana? El testimonio de Juan es el testimonio de Juan. Con el testimonio de Juan se cierra el oficio profético de los profetas que Dios había levantado para anunciar acerca de Cristo. ¿Sí? Recordemos que de ellos Dios establece el fundamento juntamente con los apóstoles para nosotros, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es diferente al testimonio entonces de la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque él es un profeta levantado por Dios para dar a conocer o señalar o indicar verdaderamente quién es el Cristo. Por eso usted lo ve diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Él es el que bautiza. Él es antes de mí. Es primero que yo. ¿Sí? Él está dando testimonio de aquel de quien ya todos los profetas anteriores a él habían hablado, habían profetizado. Recordemos que hubo un silencio de 400 años después del último libro de que profetizase Malaquías, y no fue sino hasta que el ángel fue enviado y habló allí estando Zacarías, padre de Juan Bautista, ministrando delante del altar del incienso. Y se le anunció que tendría un hijo y que ese hijo anunciaría, prepararía el camino delante del Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y esa es la diferencia, porque luego, en el caso del testimonio de la mujer samaritana, es un testimonio de una mujer que estaba, en ese momento estaba en pecado, estaba viviendo con un hombre con el cual no estaba casada. Ella sí sabía que había de venir el Cristo, de quien anunciaron los profetas. ¿Sí? De quien anunciaron los profetas. Y Jesús le dice que vaya, llame a su marido. Ella le dice, no tengo marido. Bien has dicho, ¿sí? No tienes marido, el que ahora tiene no lo es. Entonces es el llamado al arrepentimiento. Ahí está la condición. Ahora, puede que usted cuando lea las escrituras, usted no va a encontrar las dos cosas a la vez, repetidamente, pero está implícita en las escrituras que la condición que Dios establece, lo dijo Jesús mismo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. Un evangelio sin arrepentimiento verdaderamente no cumple la condición establecida por Dios. Por eso es que es necesario que siempre que se presente a Jesús, que siempre que se dé a conocer al Verbo hecho carne, al Hijo de Dios, se dé a conocer la necesidad de que la gente se arrepienta, de que la gente se convierta a Dios, se aparte definitivamente del pecado.
y venga a Cristo buscando el amor de Dios en Cristo, el perdón de sus pecados, que venga delante de él confesando sus pecados, dando cuenta de sus hechos. Entonces, el profeta, en este caso Juan, que es el último de los profetas, del oficio del profeta, que representaba, que hablaba de parte de Dios al pueblo, él, su testimonio es trascendental. Porque él nos señaló a Cristo. En cambio, la mujer samaritana, cuando creyó, Jesús le dijo, sabemos que ha de venir el Cristo. Y dijo, yo soy Cristo. Entonces luego ella va y dice, he hallado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Sí? ¿No será este el Cristo? Juan no dijo, no será este el Cristo, sino Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La mujer samaritana propuso eso a los samaritanos. ¿No será este el Cristo? Luego les habló de todo lo que Jesús le dijo y ellos creyeron al testimonio de ella y vinieron a Jesús y se quedaron con Jesús 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Y le dijeron a la mujer, no solamente creemos por tu dicho, sino que lo hemos oído y hemos creído que verdaderamente él es el Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros no, Dios no nos va a colocar en la función del oficio del profeta. Ya, en este caso, ese oficio ya acabó, cesó con Juan Bautista. Lo que Dios quiere hoy día y nos ha mandado por su Hijo es que testifiquemos de su Hijo. Ahora tenemos entonces el ejemplo de la mujer samaritana. La mujer que creo que procedió a arrepentirse, ¿sí? O sea, a enderezar su camino delante de Dios producto de la enseñanza de Jesús y testifica a otros en su ciudad de haber hallado a un hombre que le había dicho todo cuanto ella había hecho. Pero el énfasis lo pone en, ¿no será este Cristo? El énfasis no está en que vengamos a Jesús para que Jesús nos diga todo cuanto hemos hecho. Eso no nos va a salvar. Eso no es la salvación. Eso ella lo dice en razón de su pecado descubierto, que es la parte del arrepentimiento que se requiere. Pero los hombres creyeron al testimonio de ella. Pero luego cuando vienen a Jesús, y eso es algo bastante trascendental, por eso dentro del mensaje del Verbo hecho carne está la necesidad de que nosotros demos testimonio del Verbo hecho carne, del Hijo de Dios, del Cristo, el que nos ha llamado al arrepentimiento, el que nos ha llamado a convertirnos a Dios, a apartarnos del pecado, a confesar nuestros pecados, fundamentando eso en que hemos creído en él conforme a las Escrituras. Por eso es que, fíjese usted la diferencia en el testimonio de Juan, como en el oficio de profeta mesiánico, y el testimonio de la mujer samaritana como alguien que está testificando de la gracia de Dios para con ella. Juan sí fue enviado para que todos creyesen por él. Dice, a fin de que todos creyesen por él. O sea, él les iba a ayudar a esa generación donde estuvo a llevarlos al Cordero de Dios y señalarles al Cordero de Dios. Y una cosa que él hizo fue ciertamente hacer sus discípulos. Dice que luego sus discípulos dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Hizo bien su trabajo. Él terminó su oficio. Pero recordemos también que dentro de ese llamado, esa parte que decía Juan Bautista de que todos creyeran en Jesús, en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios, el énfasis de Juan fue, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que los bautiza. Y bautiza en Espíritu Santo y bautiza en fuego. Y su aventador está en su mano y limpiará su era. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. O sea que prevalece también en ese caso
la necesidad de arrepentimiento. Pero ahí está. La gente creerá en Jesús al oír a Juan Bautista. ¿Cierto? Creyeran por él. Ahora, cuando usted lee, hablando del testimonio apostólico de Cristo, para que también la gente creyera en Cristo por el testimonio apostólico, Jesús dice en el capítulo 17 de Juan, Padre, no te ruego solo por ellos, o sea, hablando de los discípulos, de sus apóstoles y discípulos, pero más exactamente de los apóstoles, que son fundacionales de doctrina para salvación. Y él dice, te ruego también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí? Sigue la misma y se une perfectamente entonces el fundamento profético y el fundamento apostólico, el fundamento de los apóstoles y de los profetas que anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, la gente creería por medio del profeta Juan, la gente creería por medio de los apóstoles. Te ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, el énfasis entonces de nuestro testimonio, ¿sí?, para ayudar a otros o predicarles a otros el evangelio, será entonces, debe ser tomado del fundamento profético y apostólico que ya está debidamente establecido. No puede ser algo que sea a nuestro propio criterio. Testimonio no lo podemos dar fundamentado únicamente en nuestra experiencia o en lo que únicamente Dios ha hecho con nosotros. Fíjese nuevamente ahora, entonces, la mujer samaritana. Ella da testimonio de alguien que le ha dicho todo cuanto ha hecho, y entonces genera esa necesidad en los samaritanos. Dicen, ¿no será este el Cristo a quien estamos esperando? Y entonces ellos, ¿qué pasa? Ellos creyeron al testimonio de ella. Pero el testimonio de ella fue fundamentado ¿en qué? En lo que oyó de los profetas del Antiguo Testamento acerca de Cristo. ¿Sí? Sabemos que ha de venir el Cristo. Y luego fundamentado en el testimonio mismo de Cristo. Yo soy el Cristo. ¿Sí? Esa es la misma regla para nosotros. No podemos de ninguna manera dar testimonio del evangelio, del verbo hecho carne, conforme nosotros creamos haberlo entendido. Debe estar debidamente fundamentado. Por eso dice aquí, para que todos creyesen por él. En cuanto a Juan como poeta, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Y luego dice, aquella luz verdadera, recordemos quién es la luz verdadera, el verbo hecho carne. El verbo hecho carne, Jesucristo manifestado en carne, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Porque está hablando en el contexto de ellos en ese momento. A ellos en ese momento está hablando. A ellos. A esos discípulos del Señor. Recuerden que el evangelio, ¿a quién fue escrito? A los seguidores de Jesús, para afirmarles que todo lo que les han dicho es verdad, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, en el mundo estaba. Y nuevamente recurre ¿a dónde? Al verbo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Refiriéndose a la creación. Me gusta muchísimo recurrir siempre a lo que dice el escritor de la carta a Hebreos, capítulo 11, hablando de la fe, y él dice, por la fe entendemos que fue constituido el universo. ¿Sí? Porque las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Y entonces él dice, ¿cómo así? Fue por la palabra de Dios. O sea, por el verbo.
Entonces él dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces aquí hay tres cosas que usted quiere ahondar, quiere cavar y ahondar. En el mundo estaba. Bueno, sí, ya estaba. Pero es que él es el que sostiene todo con la palabra de su poder. Pero le plació a Dios hacer algo que está expresado en Éxodo, debidamente reglamentado en Levítico, y usted lo puede ver a partir de ahí, el tabernáculo. Hay una palabra que se usa, que se dice, Dios habitó entre el pueblo de Israel mediante el tabernáculo. Su gloria venía sobre el tabernáculo, más exactamente al lugar el lugar santísimo. Y entonces Dios estaba, el Dios eterno, un Dios infinito, un Dios soberano, todopoderoso, estaba ahí en medio del pueblo de Israel. Y se manifestaba esa nube y venía sobre el tabernáculo. Y entonces podemos asegurar que Dios estaba con Israel en el desierto durante esos 40 años. Y su presencia estaba en el templo cuando Salomón lo edificó. La gloria de Dios llenó el templo. Estaba Dios, el Verbo y el Espíritu Santo llenando todo el templo. La presencia de Dios estaba ahí en el tabernáculo, luego en el templo. O sea que cuando Juan dice aquí, en el mundo estaba, es que Dios luego entonces se encarna, más adelante dice en el versículo 14, Dios envía a su Hijo, el Verbo se hizo carne, se tabernaculó, habitó entre nosotros. Por eso la figura del tabernáculo hace referencia a Cristo habitando entre nosotros. Y usted lo puede estudiar en Éxodo, ya anunciado en Éxodo los materiales, luego su elaboración, luego su santificación del lugar, cuando lo santifican, su reglamentación en el libro de Levíticos y su uso posterior ya a partir del libro de Números y ahí en adelante hasta que se hace el templo. Todo eso es la presencia del Hijo de Dios profetizada o tipificada a manera de el tabernáculo y del templo. El Verbo hecho carne, por eso en el mundo estaba. ¿Sí? Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Ahora, yo creo que usted le conoce. Y una de las cosas más trascendentales dentro de eso es que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso también de las oraciones del apóstol Pablo, viéndolo así, de esta trascendencia tan grande que la iglesia necesita comprender el grande amor de Cristo, porque él dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Usted está unido al Verbo de Dios. Usted está unido a aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, aquel que es el resplandor de la gloria de Dios, aquel que es la imagen misma de su sustancia. Usted no está unido a cualquier persona. Y está unido en un solo espíritu con él. Entonces el apóstol Pablo decía, bueno, se necesita comprender esto. Comprender este gran amor de Dios. Que Dios haya venido a habitar, no solamente entre nosotros, porque digo, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros, sino que ciertamente Él nos concede ser uno con Él. Yo en ellos y ellos en mí, dijo Él. Ahora, lamentablemente, en el momento en que Él llegó, y de hecho ya de antemano había sido rechazado, como lo vimos en los últimos libros proféticos menores del Antiguo Testamento, tanto en Ageo como Zacarías y Malaquías, el rechazo a Cristo antes de que viniese, y profetizado por ellos, y llevado a cabo por el pueblo de Israel, y por todos aquellos habitantes del mundo en ese momento que lo rechazaron, porque primero hay que llevarlo a ese momento. Dice, incluyendo a los que estaban encargados de llevar al pueblo a Dios, porque ellos dicen que desechando
desechando a Cristo, ellos rechazaron el amor de Dios para con ellos, juzgándose no dignos de la vida eterna. Entonces Pablo dijo, entonces yo me voy a los gentiles. Ellos rechazaron los designios de Dios para con ellos, rechazaron al Hijo de Dios. Se acuerda que Jesús dice en una parábola, matemos al heredero y apoderémonos de la heredad. Ellos lo rechazaron. Entonces, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y lo suyo nuevamente permanece. ¿Qué es lo suyo? Pues el mundo y su plenitud. Ahora sí, el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. Pero ¿de quién? ¿De quién es el mundo? ¿De quiénes son los habitantes de la tierra? Del Señor Jesucristo. Bueno, como ellos no andan solos, separados, el Padre anda por un lado, el Espíritu Santo por otro lado, el Señor Jesucristo, el Verbo anda por otro lado. No, entonces podemos afirmar que Dios dijo, mío es el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan. Entonces, a lo suyo, ¿qué? A lo suyo vino, a lo que es de él. Y sigue siendo de él. Así haya muchos los que lo rechacen, porque también está escrito, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Recordemos que hay que mantener entonces claro que para ser hecho hijo de Dios, Dios puso una condición y es creer en su Hijo y arrepentirse y creer en el Hijo de Dios. Entonces a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que dice acá, fíjese usted, dice, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero dice luego, más a todos los que le recibieron, a los que creen, otra vez. Definitivamente no podemos unirnos a alguien a quien no podemos recibir a alguien en quien no hemos creído. ¿Sí? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Él es la única manera de ser hechos hijos de Dios, dice aquí el apóstol Juan. A todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ratifica, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, más adelante, estos dos versículos van a tener una importancia muy grande. Usted tiene que ir llevando el capítulo 1 a lo largo de todos los 20 capítulos restantes. Para comprender entonces cuando llegan a esas discusiones y controversias contra Cristo, sobre todo en el capítulo 8, cuando los judíos dicen, somos hijos de Dios, no somos esclavos de nadie, un padre tenemos que es Dios. Pero él aquí de inmediato está colocando, anticipadamente está diciendo que no por confesar que ese es hijo de Dios, es que ese es hijo de Dios. Yo puedo decir, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, las veces que quiera. Pero la única manera que Juan expresa a lo largo de los 21 capítulos es, si hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, solo así tendremos vida en su nombre. Y esa vida en su nombre va a llevarnos también a tener la convicción de que hemos sido engendrados por él, que somos sus hijos. Sí, creemos. Esa es la manera. Entonces, por eso, oía a un predicador decir alguna vez, bueno, lo leí en un artículo, en un libro que él escribió, dijo, es que el cristiano que llega a ser parte de la iglesia cristiana evangélica, cree que su necesidad de oír el evangelio y de su necesidad de ser discipulado termina con una clase, con un curso. Eso no es posible. No es posible que yo diga que mi necesidad de que se me predique el evangelio y mi necesidad de ser discípulo de Cristo termina cuando tomo una clase o un curso o tomo un seminario.
o termino, concluyo un estudio de teología o un doctorado. No, dice, la obra que Dios comenzó, Él la perfeccionará. ¿Hasta dónde? Hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar. Entonces, ¿cuándo va a terminar usted y yo de ser discipulados? ¿Cuándo va a terminar nuestro discipulado? Hasta que Jesús venga. ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuándo vamos a decir, ya no más evangelio, ya no queremos que se nos predique más el evangelio? No podemos decir eso. Porque entonces, si llegamos a decir eso, entraríamos en un terreno bastante peligroso de aquellos que no sufrirán más la sana doctrina. Cuando alguien definitivamente manifiesta fastidio de oír de Cristo, de oír de las doctrinas de primer orden, que son la doctrina de la fe a la salvación en Cristo Jesús, conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a la soberanía y el poder de Dios y la manifestación del Espíritu Santo. Cuando alguien se cansa de eso, amados hermanos, es porque ya el mundo le está haciendo ojitos. Se siente atraído por lo secular. Cuando ya se está cansado de eso, cuando ya, entonces ya no se quiere sufrir más el oír, arrepéntase, el oír, conviértase, el oír, sométase bajo la autoridad de Cristo. Cuando ya no se quiere oír más de eso, entonces es porque el mundo ha hecho brecha en el corazón. Entonces ya no se querrá sufrir más el evangelio. Y se dirá, como dijeron los israelitas, tenemos fastidio de este pan tan liviano. ¿De qué nos ha aprovechado oír el evangelio toda la vida? ¿De qué nos ha aprovechado recibir el discipulado acerca de las doctrinas de la fe toda la vida? Entonces tendrán que comezón de oír algo que esté de acuerdo a su urgencia, esté de acuerdo a las necesidades, a los apetitos, a los deseos de su corazón, no según Cristo. Cuando, si usted notó en la clase, arriba en el título dice discipulado. Usted es pastor, yo ya soy discipulado. A mí ya me discipularon. Allá me dieron tantas clases. No, quiero decirle, amado hermano, en esta mañana, que su discipulado termina cuando Jesucristo venga por usted. Pastor, ya yo sé el evangelio, sé tantas cosas acerca de Jesús que se las puedo enseñar inclusive a usted. Yo sí, pero ¿hasta cuándo va usted y yo vamos a necesitar de que se nos predique acerca del verbo hecho carne? Hasta que Él venga por nosotros. ¿Sabe cuál una de las cosas, hablando nuevamente, volviendo de ese triage que llaman, Rosa lo puede conocer mejor, esa urgencia que tiene el corazón del creyente por preservar el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? ¿Sabe? Eso está siendo atacado. Ustedes oyeron y leyeron en el Evangelio que Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia. Vea, los violentos, los que se oponen a Cristo, ellos están negando a toda costa la deidad y humanidad de Cristo. Si logran fragmentar el corazón de una persona, haciéndole creer algo diferente, entonces ciertamente han cumplido su propósito. Pero Dios es soberano, es todopoderoso. Y nos ha dejado las Sagradas Escrituras. Puede que usted oiga muchas cosas en Internet hoy día, porque sé que tenemos mucha afinidad con el Internet. Casi que la pasamos todo el día con él. Pero Dios le ha dejado la palabra profética más segura
ahí. Y usted y yo haremos bien en estar atento a ella. Ella disipará y derribará todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Pero para eso es necesario que la palabra de Cristo, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, muera en abundancia en nosotros. De otra manera, no podremos hacer como dice, no podríamos combatir ardientemente por la fe que se nos ha dado. Le fue dada a los apóstoles, le fue dada a los creyentes del primer siglo, segundo, tercero, cuarto, hasta ahora. Dios le ha concedido por gracia la salvación por medio de la fe en Cristo. La salvación es don de Dios. Pero necesitamos meternos a estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque esto es lo que mantendrá esos dos versículos, el 12 y el 13. No hay otra manera de venir a ser parte de la familia de Dios, como lo dice Efesios capítulo 1, de venir a ser parte del plan de Dios, de ese puro afecto de su voluntad, de ese beneplácito de Él, de que seamos miembros de su familia, sino solamente por Cristo. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, fíjense, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, recordemos, cuando aparecen estos punticos allí, es porque esto está en otras versiones de la Biblia, pero están más expresadas en un lenguaje mucho más acorde a nosotros por la manera como estamos enseñados, ¿sí? Entonces dice, aquel que es la palabra, ¿sí? Aquel que es la palabra, recordemos, el verbo es la palabra, habitó entre nosotros. O sea, acuérdese el tabernáculo, luego el templo, ¿sí? Hasta que, bueno, usted sabrá también que cuando los israelitas pervierten el amor, la ley, cuando no se sujetan, ellos pierden el templo en tiempos de Nabucodonosor. Y la gloria de Dios deja ese templo, pero Él se va con ellos. Entonces aparece con ellos allí en Babilonia, porque Dios es eterno, es omnipresente. Pero luego Jesús viene y santifica el templo, que fue reedificado por Herodes, después de que también ese templo hubiesen hecho unas remodelaciones al tiempo que el templo que edificó Zorobabel. Pero es eso, debe tener presente, por eso es que he aquí, destruyan este templo, dijo Jesús. Él estaba diciéndolo de antemano. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y se refería no al templo que había reedificado Herodes, sino a su templo, porque él está diciendo, yo así como habité, ¿cierto? En el desierto, en el templo de Salomón, en el templo de Zorobabel. Aquí está el templo mismo. El tabernáculo mismo. De hecho, hay una palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Hay aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, aquel que es la palabra habitó entre nosotros. Dice, y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios. Y se refiere al testimonio que los apóstoles están dando acerca de Jesús. Porque recordemos que en este caso a nosotros, concierne la bienaventuranza de Jesús cuando dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros somos de los que hemos creído por la palabra de los apóstoles y se nos tiene por bienaventurados porque sin verlo hemos creído en él. Y dice el Espíritu Santo en una de las cartas de los apóstoles, dice algo tan hermoso, dice,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Le amamos sin haberle visto. Pero Pedro sí lo vio. Pero él se está refiriendo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia. Ellos sí no lo vieron, no lo contemplaron, no lo palparon, pero él se refiere a ellos. Miren, ustedes son bienaventurados. Nosotros somos también bienaventurados. Amamos a Jesús sin haberle visto y creemos en él, aunque ahora no lo veamos, y nos alegramos con gozo inefable y glorioso, esperando que él venga por nosotros. Pero en ese momento, él está diciéndoles a aquellos para quienes fue escrita este evangelio, en ese momento, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Que es a lo que dice acá. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba lleno del amor de Dios y de la verdad de Dios. Entonces, otro pasaje bíblico en otra versión. Entonces la palabra se hizo hombre. Así lo expresa otra versión de las Escrituras. Ayer dábamos gracias por quienes trabajan de continuo en las traducciones de la Biblia en español. Ellos están haciendo un trabajo mediante la soberana gracia de Dios para preservar la palabra, porque Dios es todopoderoso para preservar su palabra, él solo, pero él le ha dado la sabiduría a los hombres que han creído en Jesús y le ha puesto en su corazón preservarla y traducirla entonces ¿a qué? A nuestro idioma y ponerla en un lenguaje sencillo para nosotros. Entonces dice, entonces la palabra, el verbo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable. Qué hermoso se expresa, ¿no? Esta Biblia. Y fidelidad. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y luego dice otra. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y una más dice, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Mire esto, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Y nuevamente, ellos lo vieron, usted no lo ha visto, pero usted es bienaventurado. Se ha creído verdaderamente el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Y concerniente a ese testimonio que el apóstol Juan está dando aquí, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, quise dejar esto plasmado acá. El verbo hecho carne. Es incuestionable el hecho de que el Evangelio de Juan constituye una proclamación de la divinidad de Jesucristo. Juan revela ya en la primera oración la naturaleza de Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Usted y yo de pronto en algún momento equivocadamente redujimos, minimizamos, suprimimos ese propósito cuando decimos el Evangelio de Juan nos da a conocer al Hijo de Dios. No, está incompleto. Si solo decimos que Juan nos da a conocer que Jesús es el Hijo de Dios, estamos diciendo una parte de todo, no todo lo que la persona necesita saber. Entonces, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
En primer lugar es Dios, el reflejo perfecto de su gloria y la representación exacta de su naturaleza. Por eso es extiende el resplandor de su gloria. En segundo lugar, se hizo hombre sin dejar de lado su deidad. El Hijo se revistió de carne humana como un verdadero hombre. Ahora, ¿aquí es donde está? La palabra habitó proviene del griego eskenoshen, que significa montar una tienda o morar en una tienda. Entonces ya lo hemos explicado antes, no lo vamos a explicar nuevamente. En el Antiguo Testamento Dios estaba presente en medio de su pueblo dentro de una tienda o tabernáculo. Éxodo 33, 9 al 10. En la encarnación Dios habitó o tabernaculizó entre los hombres en el cuerpo de un hombre. Eso es. Ahora vamos a verlo en los versículos mismos de las Escrituras. No vamos a explicar cada versículo porque ya el tiempo se nos está agotando. Porque cada versículo, si tuviéramos todo el tiempo para hacerlo, necesitaría hacerle su explicación propia en el contexto en que fue dicho cada pasaje. Pero creemos a el poder soberano de Dios y al Espíritu Santo que está trabajando en nosotros por esta palabra. Hablando de esta palabra, de que habitó, ¿cierto? De que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, de que se tabernaculizó, ¿sí? O sea, entre los hombres, en el cuerpo de un hombre. El Espíritu Santo dejó plasmado lo siguiente. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4, 4 al 6. Ahora, si entendemos el propósito de la carta a los Gálatas, Pablo los reprende porque él les había anunciado el evangelio y luego ellos habían sido estorbados en cuanto a su fe para seguir el judaísmo. Y entonces él les dice, bueno, de la gracia habéis caído los que por la ley os queréis justificar. Entonces, en el marco de esa reprensión a los Gálatas, él les está volviendo a decir que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. No para que siguieran sujetos a la ley, sino para redimir a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Otro versículo, con una breve explicación del contexto por el cual fue dicho, es Romanos 8, 2 al 4. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Recordemos que la carta a los Romanos es una exposición que hace el apóstol Pablo por el Espíritu Santo acerca de la justicia por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, tanto para judíos como para gentiles, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, en ese contexto, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Ya dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para eso era necesario que Jesús habitase entre nosotros, para eso, para cumplir la ley de Dios y darnos la ley del Espíritu de vida, en la cual vivamos unidos a Él, en un solo espíritu con Él, haciendo siempre lo que a Él le agrada. Luego el Espíritu Santo continúa. En el caso del escritor de Hebreos, que sabemos que Hebreo fue escrito para enaltecer también la gloria del Señor Jesucristo como sumo sacerdote y la necesidad también de una fe en Él para justificación. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces tenga presente entonces que habitó entre nosotros,
El verbo fue hecho carne, que se tabernaculizó, ¿sí? Esa palabra griega, simplemente, él vino a habitar como un tabernáculo entre nosotros. Hebreos 2, 14 al 18 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y tengamos presente siempre que aparezca un versículo en las Escrituras hablando de que se hizo carne, que vino de mujer, nació de mujer, que fue concebido, que nació, que fue gestado, que nació, que fue criado por María, ¿cierto? Debemos tener presente que ahí está, que está la deidad de él también, la deidad y la humanidad. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ¿sí? Hecho carne, el verbo hecho carne, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para pagar, para expiar por los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Luego del Espíritu Santo, hablando del indiscutible y grande misterio de la piedad, que puede ser, de hecho, dentro de las Escrituras, usted lo puede tomar como el credo bíblico, ¿sí? Hablo así. No estoy diciendo que lo tome así, sino que si lo lee claramente, usted pues, bueno, hay un credo en la Biblia, o sea, lo puedo tomar y es el siguiente. Dios fue manifestado en carne. No que dejase de ser divino. Entonces, 1 Timoteo 3, 16, dice, indiscutiblemente, creo que está mal el versículo, no sé, busque a alguien que me lo busque. Dios fue manifestado en carne. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí me gusta mucho esta parte porque la piedad, la manifestación de la piedad y el misterio de la piedad es el verbo hecho carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Usted puede decir, bueno, pastor, para cuando usted me comparta los credos, yo tengo, aquí hay uno en las Escrituras. ¿Cuál es el pasaje entonces? No, solamente la cita bíblica. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? Listo. Ahora, el Espíritu Santo dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Uno podría pensar, ahí es donde dice que dejó de ser Dios. No, ahí no está diciendo que él dejó de ser Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Y entonces el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, en Filipenses, a la carta de los Filipenses, él dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es importante entenderlo dentro del contexto del pasaje, o de la carta, o de toda la Biblia. ¿Por qué razón? Porque Pablo está diciéndole a los creyentes, vean, esté dispuesto a servir en favor de otro, esté dispuesto a servir en favor del bienestar de la otra persona. ¿Sí? Entonces dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y usted y yo sabemos que una manera eficiente de poder colocarnos a servicio de otro es que usted no estime su título, su grado de intelectualidad y su estrato. Usted tiene que despojarse de eso para poder servir. Porque si usted estima que es superior a otro, jamás va a poder servir a ese otro. Va a esperar antes que le sirvan. Usted tiene que despojarse aún de su rembombante apellido. Un apellido destacado en la sociedad. La trayectoria de su familia, si es necesario. La familia reconocida en la región. Tiene que despojarse de eso para servir.
Es que soy el hijo de Julanito. Tiene que despojarse de ese título de ser el hijo de Julanito para poder tomar, como dijo el Señor Jesucristo, tomar esa palangana de agua, en la costa le llaman palangana, ¿no? Una jarra, ¿cierto? Un recipiente y una toalla y lavarle los pies a los apóstoles. Si yo, dice, hago esto, yo no vine para ser servido, sino para servir. Pero, ¿cómo se ha entendido mal? No, es que él dejó de ser, no. Él se despojó de todo aquello en que debía ser glorificado y honrado y respetado, temido, reverenciado, para poder servir. Entonces haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sí, por eso dice la doctrina apostólica, en cuanto a honra, prefiérase los unos a los otros, estimados, estime a los otros como superiores a sí mismo. Ninguno tenga un alto concepto de sí del que debe tener, porque de lo contrario jamás podrá servir. Le costará servir. Empezará y dirá, no, ¿yo para qué estoy en esto? Si para eso yo estudié. Pues no así fue Cristo, el cual siendo en forma de Dios, ahora dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, la falta de respeto que los fariseos, los saduceos, el pueblo de Israel, los falsos testimonios, lo deshonraron. Deshonraron a aquel que es la palabra, aquel que es la vida, aquel que es la luz, aquel que es divino. Pero si él hubiera tomado en cuenta esa deshonra, ese menosprecio, esa falta de estima, de temor reverente y de adoración, sencillamente no pudiéramos ser salvos. Antes dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero bien, él tenía ser reverenciado y honrado y adorado como tal por aquellos que verdaderamente creían, y eso por el Espíritu Santo que se los revelaba. No te le reveló carne ni sangre. Tú eres el Hijo de Dios. Y postrado le adoraban. Pero todo eso sabemos por boca de él que únicamente era una acción, era por el poder del Espíritu Santo que alguien podía reconocer que quien tenía enfrente no era solamente alguien que les hacía un milagro, era la misma palabra encarnada. Y lo reverenciaban. Y él permitía que lo hicieran. Pero los demás cogían piedras para arrojárselas, para matarlo, para despeñarlo. Leyendo ayer el Evangelio en su totalidad, los últimos capítulos, dice que alguien lo cacheteó. O sea, cachetearon a aquel por cuya causa existen todas las cosas. Ese hombre, sin saber a quién se estaba dirigiendo, cacheteó, abofeteó a aquel que es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, cacheteó al que lo creó. Cacheteó al que les daba vida. Porque estando en la condición de hombre, él siguió en su deidad, sustentando todas las cosas. Pero estaba haciendo ¿qué? Dice, no fue estimado, fue menospreciado, fue desechado, ¿sí? Fue aborrecido, el mundo lo aborreció porque no le conocía. Pero a todos los que le conocen, le recibieron, les dio potestad de ¿qué?
de ser hechos hijos de Dios. Entonces haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Amados hermanos, la próxima ocasión que usted tenga de dirigirse, de abrir su boca para expresarse acerca de Jesús, sepa que Él es el Señor Jesucristo. Hacerlo con tal reverencia y respeto, porque Él no era durante sus 33 años un mero hombre. Él era Dios encarnado, hecho semejante a los hombres. Y dice inclusive que aunque él tomó la condición de siervo, vea lo que dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dispuso, como dice el apóstol Pablo anteriormente, él cumplió la ley para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Cristo cumplió la voluntad del Padre, las exigencias de las obras del Padre, la ley de Dios. Y entonces se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, fíjese usted, creyendo que el verbo fue hecho carne, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, Jesús, Jesús, Jesús. No. Es Jesucristo, es el Señor. Eso es lo que nuestra lengua confiesa. No meramente un hombre, sino el verbo hecho carne, el Señor Jesucristo. Entonces, primera de Juan 5:5-7, el mismo apóstol Juan en su primera carta dice, ese es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿El pastor es la verdad? No. ¿Quién es la verdad? ¿Una denominación cristiana evangélica? No. ¿Quién es la verdad? ¿Un seminario? No. ¿Quién es la verdad? El Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y continúa el apóstol Juan ahí en su primera carta, capítulo 4, versículos 2-4, dice, Jesucristo ha venido en carne, el Verbo hecho carne. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y aquí, amados hermanos, entendámoslo bien. No está afirmando de ninguna manera que en esto conocemos el Espíritu de Dios, que confesemos que Jesús era hombre, no Dios. Ahí no está diciendo eso. No está afirmando tal cosa. Él está diciendo precisamente todo lo contrario. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios. Porque él ya lo había explicado antes a los discípulos del Señor allá en el Evangelio. Todo el Evangelio de Juan tiene ese propósito de preservar esa doctrina, esa teología, esa fe, ese creer que el Verbo se hizo carne.
las dos naturalezas, la divina y la humana, y que ciertamente entonces dice, Jesucristo ha venido en carne. Esa persona que lo confiesa es de Dios. Y sabe, amado hermano, que al hacerlo así, usted hará parte no de una comunidad que lo confiesa, sino que hará parte de una gran cantidad de personas que desde el mismo instante en que creyeron esto, lo han confesado desde el primer siglo y que ahora están en la presencia del Señor Jesús. Pues no somos los únicos. Somos uno entre muchísimos que han preservado esta verdad por siglos, por la preservación de que la palabra de Dios, de la palabra de Dios en sus corazones, por la obra del Espíritu Santo. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? Bueno, ¿quién es el que está en nosotros? ¿Un hombre meramente? No, el que está en nosotros, a quien estamos unidos, es el Verbo hecho carne. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es más que el que está en el mundo. Él es mayor que el que está en el mundo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, el que es antes de mí, era primero que yo. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó. Ahora usted dirá, el pastor, no grite, yo no estoy gritando, estoy proclamando a voz en cuello. Y no tanto como Juan Bautista lo hiciera, porque él lo hacía no en un recinto, lo hacía en el desierto, en las calles, detrás de Herodes. Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano Felipe. ¿Y usted cree que eso era así en ese tono? No, era más todavía. A voz en cuello. Por eso es la predicación de la palabra del evangelio es como voceros, como heraldos, como embajadores de Cristo, del Señor Jesucristo. Otra cosa es un seminario, otra cosa es un taller, otra cosa es una conferencia, una clase de escuela dominical para niños. Usted se imagina a los niños estando el uno así, casi 2 horas con voz en cuello. No se aguantan. Pero bueno, ahí están. Yo, amados hermanos, nosotros fuimos puestos por el Señor Jesucristo, por su gracia, por su misericordia, de que testifiquemos de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero eso no se hace con temor ni con miedo. Se hace con convencimiento en el corazón, con la verdad de Dios, con la guianza del Espíritu Santo. Predicando. Juan dio testimonio, de la voz en cuello proclamó. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció. Ya les había dicho que él estaba por llegar. Él es más importante que yo. A mí me gusta mucho cómo Juan el Bautista se expresa acerca del Señor. Dice, él es más importante que yo. Tanto así que luego expresó, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Qué hermoso. Y así en su formación como ministro del Evangelio, como siervo de Dios, usted empieza a ser formado para predicar, está capacitado para predicar de Cristo, del Hijo de Dios, del Evangelio, del Verbo hecho carne, pero sepa que Él es mayor que usted, es mayor que yo. Y que usted inicie su capacitación menguando. O sea, sujeto a Él.
Uno no puede llegar aquí, pararse con él y sentarse con el Señor y decirle, Señor, yo opino que lo que tú dijiste en el capítulo 8 de Juan es muy duro para la gente. Yo no le voy a decir a la gente que es hija del diablo y que los deseos de sus padres quieren hacer. Eso suena muy duro. No estoy de acuerdo contigo sobre eso. No. Usted y yo nos sujetamos a él. ¿Sí? Entonces Juan habló de eso, habló de aquel que era la palabra y anunció, ya les había dicho que él estaba por llegar, él es más importante que yo, porque existe desde antes que yo existiera. O sea, prácticamente él me creó. Alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Juan dio testimonio de él diciéndole abiertamente a la gente, este es el del que yo les hablaba. Era de él que les decía, el que va a venir después de mí es más importante que yo porque existía antes que yo. Y él, vamos a terminar allí, dice en los versículos hasta el 18, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por el verbo hecho carne, por Jesucristo. A Dios, dice, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De la abundancia que hay en Él, todos hemos recibido bendición sobre bendición. Recordemos lo que dice el Espíritu Santo, que definitivamente Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué más bendición estamos buscando? No nos dejemos engañar. Viene tu bendición, viene tu bendición. Eso es falso. Al creer en Jesús, ya Dios nos ha bendecido y de Él recibimos bendición sobre bendición para una perfecta comunión con el Padre. Todos hemos participado de su perfección y recibido generosamente bendición tras bendición. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero el Hijo único, el Verbo hecho carne, el Señor Jesucristo, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, ¿sí? Dice esta versión, nos ha enseñado cómo es Él. Hablando de que el Verbo vino a dar a conocer al Padre. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. El apóstol Juan, antes de que oremos, quiero citar esta parte que él dice, que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, vean, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso fue expuesta la palabra de Dios en esta mañana, para ese propósito. Oremos, puestos en pie, mis amados hermanos. Padre, con temor reverente, nos hemos dirigido a estos tus hijos. Con mucho temor y temblor, como ha de ser, Padre Santo, al proclamar esta palabra. La hemos hecho, Señor, confiados en que tu palabra no volverá vacía. Necesitamos aún, Señor, ser discipulados. Necesitamos que el Espíritu Santo nos siga revelando esas cosas que tú nos has concedido en Cristo. Pero sobre todo, que preservemos la verdad
expuesta en las Sagradas Escrituras acerca de la deidad y la humanidad de Cristo. Creyendo verdaderamente de todo corazón, conforme a las Escrituras lo dicen, que el Verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, así como lo manifiesta Juan, Señor, lleno de gracia y de verdad, que de su plenitud hemos tomado también nosotros, los que hemos creído el testimonio de ellos. Gracia sobre gracia, bendición tras bendición. Padre, permítenos seguir ahondando, seguir cavando, seguir profundizando, con un corazón sencillo y humilde, como el de estos hombres que están aquí, Señor, en las Escrituras, como Juan el apóstol, como Juan el profeta. Ellos, con un corazón sencillo y humilde, creyeron al testimonio que el Espíritu Santo les daba acerca de Jesús, por lo cual fueron movidos a escribir y fueron movidos a testificar, para que ahora nosotros podamos creer, así como lo dijo Jesús. Hemos creído por la palabra de ellos. Padre, concede que tú, por tu gracia, todos los que están siendo enseñados en el evangelismo, en el discipulado, todos podamos estar firmes en la fe, creyendo verdaderamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Que podamos perseverar y permanecer en esta gracia, en el nombre de Jesús. Por amor de su nombre, Señor. Que haya, Señor, esa certeza y esa convicción en nuestro corazón de ese indiscutible misterio de la piedad y de la gloria y de la gracia que se nos trae, la revelación de la verdad y el conocimiento acerca de ti por medio de tu único Hijo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, por este hermoso pasaje del capítulo 1 del Evangelio de Juan, que hoy hemos podido desarrollar, aunque no del todo, pero con lo que hoy hemos visto, Señor, sabemos que podemos ser guiados por el Espíritu Santo a ese amor reverente para con nuestro Señor Jesucristo, a esa comunión contigo, Señor, que así sea, en el nombre de Jesús. Y ruego, Señor, por mis hermanos aquí presentes, por los que están de manera virtual, por todos los que están comprometidos e involucrados, Padre Santo, en la labor evangelística y de discipulado, que ellos puedan proclamar, puedan predicar, puedan anunciar esta verdad, conforme dicen las Escrituras, porque el Espíritu es la verdad, para que el Espíritu Santo también, Señor, les conceda a cada uno de nosotros poder ser útiles en favor de la salvación de otros. En el nombre de Jesús. Otros creerán cuando les testifiquemos, pero una vez vengan a Cristo, creerán mucho más por atender a su palabra, por atender a su doctrina, para que todos disfruten y nos gocemos de ser hijos tuyos, engendrados por ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios es bueno, para siempre es su misericordia, en el nombre de nuestro